A todos y a todas, muchas gracias por venir. Como sabéis, esta semana hemos asistido a las comparecencias en la Asamblea Regional de los diferentes consejeros y consejeras que nos han presentado los presupuestos regionales de sus consejerías. Y la verdad es que todos coincidían exactamente en el mismo titular: el aumento del presupuesto. Pero lo que no nos han contado los consejeros y las consejeras es que la causa principal de esa subida de los fondos regionales este año es, en realidad, el dinero, los fondos aportados por el Gobierno de coalición de España. Y dentro de este Gobierno estatal, además, la presión ejercida por Unidas Podemos ha sido absolutamente determinante para que lleguen a la región de Murcia hasta casi 600 millones de euros más. Entre ellos, por poner algunos breves ejemplos, 41 millones del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, más de 11 millones desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y casi 58 millones provenientes del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, concretamente para políticas activas de empleo. Y, por supuesto, también esos 330 millones del Fondo COVID que nos ha ido enviando el Gobierno de España. Por tanto, estos datos en sí mismos ya suponen una enorme diferencia con la salida que tuvimos de la crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Yo creo que en esta región todos los murcianos y murcianas recordamos cómo en 2012 la única respuesta que dio el gobierno de Mariano Rajoy ante aquella crisis a las comunidades autónomas fue básicamente apañároslas como podáis. Recordamos perfectamente todos los murcianos y murcianas cómo el gobierno de Valcárcel recortó entonces una quinta parte del presupuesto, despidió docentes, despidió sanitarios, bajó los sueldos y eliminó prácticamente todas las ayudas sociales a aquella gente que más lo necesitaba. Hoy, en esta crisis, y gracias al gobierno de coalición del Estado, la región de Murcia puede presentar y ha presentado esta semana unos presupuestos expansivos. Nunca el gobierno regional de Murcia había contado con tantos fondos por parte del Estado para hacer políticas públicas para su gente. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno central, tenemos que decir que los presupuestos son decepcionantes en su conjunto, porque la mayoría de esos fondos, mucho nos tememos que van a volver a acabar en los bolsillos de las redes clientelares del señor López Miras. Esas redes clientelares con las que pagan favores y con las que pagan tránsfugas. En definitiva y en conjunto son unos presupuestos inservibles para cuestiones fundamentales que necesitamos en este momento en la región de Murcia para superar la crisis social y económica que nos ha dejado la pandemia, como afrontar importantísimos retos de modernización de la economía que necesita esta región, como crear urgentemente empleo. Tampoco va a haber presupuesto para aumentar la protección social a todas esas familias que se han quedado por el camino a lo largo de esta pandemia, ni tampoco para reforzar los servicios públicos fundamentales y necesarios como la sanidad, como la educación o como el transporte. Y es que, entrando a fondo en las partidas que hemos ido analizando a lo largo de la semana, hemos confirmado este diagnóstico. El Gobierno de España y especialmente los ministerios de Unidas Podemos son quienes han puesto la materia prima para estos presupuestos regionales. Pero al pasar por San Esteban, desde luego, el cocinado de estos presupuestos no ha dado el resultado útil y servible que debería haber dado para la gente de nuestra región. Por poner muy breves ejemplos y no extenderme, en sanidad, el presupuesto sube 265 millones de euros, de los cuales el 85% corresponde a fondos europeos y fondos del Gobierno de España. Sin embargo, la mayor parte sabemos que van a acabar consumidos por el gigantesco déficit que tiene el Servicio Murciano de Salud tras décadas de mala gestión de los gobiernos populares. Los miles de sanitarios que tenemos en nuestra región que han dado la cara y se han dejado la piel luchando contra esta pandemia probablemente vayan a ser despedidos, no se les renueven los contratos y, desde luego, no vamos a contar con medios suficientes para afrontar las tremendas listas de espera que tenemos en esta región tras este año de pandemia.
En política social, familia e igualdad, más de un 60% de la subida presupuestaria se deben a los fondos enviados por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra y por el Ministerio de Igualdad de la señora Montero, así como los fondos COVID. Sin embargo, y a pesar de esta subida y estos fondos que nos envía el Gobierno central, políticas públicas destinadas, por ejemplo, a las personas LGTBI vuelven a verse totalmente relegadas. En educación también recibimos más fondos, pero López Miras y su consejera de Educación y Cultura destina mayoritariamente esos fondos un año más a subvencionar la educación privada, partida que sube un 8,6% respecto al año pasado, mientras que el conjunto del aumento en esa consejería es tan solo del 4,5%. Por tanto, vemos cómo insisten en sus políticas de privatización de los servicios públicos de la región de Murcia. Es un gobierno que habla mucho de libertad, pero lo que de verdad están haciendo es imponer un año más la discriminación de la educación pública y maltratando a los docentes de la pública. Para terminar, un pequeño ejemplo más, también en medio ambiente vemos que ha sucedido más de lo mismo. Se vuelve a presupuestar el 80% de las inversiones que ya estaban presupuestadas en 2020 y que no se ejecutan, y que este año se cargan además a los fondos europeos y a los fondos del Estado, ¿no? Por tanto, vemos cómo ese aumento de presupuesto en realidad no se ha debido al esfuerzo político, al esfuerzo económico del Gobierno regional, no se ha debido a la voluntad del Gobierno del señor López Miras, sino que afortunadamente a tener un Gobierno en el Estado, un Gobierno en la nación que se está preocupando y que está cuidando a todos los murcianos y a todas las murcianas. Voy a dar paso ahora a mi compañero Rafael Esteban, que nos va a dar toda otra serie de datos muy interesantes que, como digo, no nos cuentan los consejeros, pero que están ahí en los presupuestos. Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Tenemos que partir, al analizar estos presupuestos, de una realidad evidente. Mientras los fondos europeos estatales y el aumento del límite de déficit, que va a permitir que se puedan gastar hasta 270 millones de euros más, supone que las cuentas públicas van a contar con 720 millones de euros más como mínimo para ser gastados, el Gobierno solo aumenta el presupuesto 580 millones. ¿El resto para qué lo utiliza? Para sanear unas cuentas públicas que vienen viciadas desde hace más de una década. Porque no olvidemos que seguimos pagando el aeropuerto de Corbera, la desaladora de Escombreras o la autovía del Noroeste, entre otras muchas cuestiones como alimentar a la red clientelar. Hay un dato que resulta en este sentido fundamental. Los recursos propios, los tributos propios que maneja la comunidad autónoma, los ingresos que por ellos se obtienen se reducen un 20%, hasta 345 millones de euros. Es decir, una comunidad que va a ingresar y a gastar 5.381 millones de euros, solo genera 345 millones de euros. Así se pueden bajar impuestos, así se puede vender una falsa idea de libertad económica. Claro, yo bajo los impuestos, pero no paro de pedir fondos al Gobierno central. Eso no es libertad, eso es hipocresía. Y lo venimos denunciando. Como ha contado María ahora, evidentemente son las políticas sociales de este Gobierno, y especialmente las que ha puesto en valor Unidas Podemos, las que hacen o las que van a garantizar el bienestar de los murcianos, y no estos presupuestos que, ya digo, solo juegan con falsas ideas que luego no se corresponden con la realidad. En este sentido, tengo que decir que las ayudas de 142 millones de euros para las empresas que la semana pasada se firmaron vía convenio no están incluidas en estos presupuestos. Una vez más se deja fuera que vienen 142 millones de euros más directamente del Gobierno central, merced a la presión que Unidas Podemos hizo en su día para que hubiera 7.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas. Nos hemos encontrado analizando los presupuestos cuestiones increíbles. El año pasado, por ejemplo, se dejó de ejecutar 135 millones de euros en materia de fomento. El 75% de lo presupuestado para obras y rehabilitación del Mar Menor. Y así sucesivamente. Este Gobierno es un desastre que nos vende, nos coloca las mismas partidas año tras año, dejando sin ejecutar muchas de ellas. Por último, quería hablar de que estos presupuestos no abordan, una vez más, los retos
fundamentales que tiene nuestra economía. Al final, nuestra economía necesita una profunda reforma del mercado laboral para combatir la precariedad. Necesita que los fondos europeos Next Generation se apliquen a políticas de modernización del tejido productivo y con criterios claros de reparto. Necesita una modernización de las infraestructuras, sobre todo relacionadas con la alta velocidad y el corredor mediterráneo. Necesita invertir en desalación, necesita invertir en rehabilitación de la laguna salada y necesita invertir en otras infraestructuras fundamentales como la sal, así como dotar de liquidez y solvencia a nuestras empresas. Pues bien, todas estas políticas son las que ha realizado el gobierno progresista de Unidas Podemos y Partido Socialista, invirtiendo en Navantia, destinando 200 millones de euros al Mar Menor, poniendo en línea de avales ICO por más de 110.000 millones de euros, promoviendo una reforma laboral que ya ha tenido sus primeros frutos con el tema de los riders y que va a encaminar a nuestro mercado laboral hacia un horizonte progresista. En fin, toda una serie de políticas que no encontramos en estos presupuestos y que para encontrarlas tenemos que irnos directamente a la política progresista que está haciendo Unidas Podemos y Partido Socialista. Cedo la palabra ahora a mi compañero. Bueno, buenos días. Soy José Luis Álvarez Castellano, el coordinador regional de Izquierda Unida. Complementando un poco la exposición que ha hecho María y Rafa, habría que decir que efectivamente son presupuestos que no responden realmente a las necesidades de la ciudadanía murciana en general. Pero no solamente no responden a las necesidades de la ciudadanía murciana en general, sino que incluso ni siquiera a las necesidades que otra pata importante de la administración, como son los ayuntamientos, necesitan fortalecerse, porque no olvidemos que siempre hemos dicho, y es así, que son precisamente la administración más cercana al ciudadano la que presta los servicios más inmediatos y la que debe cubrir en primera instancia gran cantidad de los problemas y necesidades que la gente tiene, y sobre todo en momentos como este. Por eso, en el ámbito municipal de la financiación local, es importante resaltar una idea clave, y es que no solamente la comunidad autónoma, como dice el artículo 142 de la Constitución, debería financiar la hacienda local y no lo hace, sino que además precisamente se queda y se financia con fondos que vienen del Estado que directamente debían revertir en la financiación local. Me explico. Hay una partida de ingresos de 216 millones que vienen a la comunidad autónoma derivados del sistema de financiación provincial. Es un sistema que sustenta el funcionamiento de las diputaciones en aquellas comunidades autónomas que tienen, pues son multiprovinciales. Como todos sabemos, la función de las diputaciones es colaborar en la financiación local. En este caso, lo que debería hacer la comunidad autónoma es derivar de alguna manera ese dinero vía distintos programas a la financiación local, cosa que no hace. Si sumamos prácticamente la totalidad de todo el dinero que llega mediante diferentes programas de diferentes consejerías a los ayuntamientos, no cubren casi ni la mitad de lo que supone este fondo de 216 millones. Quiere decir eso que prácticamente la comunidad se queda para sus gastos propios la mitad de la financiación local que viene del Estado. Es importante porque además la financiación local en el ámbito municipal se concreta sobre todo en el programa del Plan Operativo Local, el Plan de Obras y Servicios, que financia una necesidad muy importante, y es una partida más muy generadora de empleo, porque son obras directas que se hacen en los ayuntamientos para mejora de las calles, infraestructuras locales básicas como son de electricidad, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y que supone, además de un mantenimiento en estado óptimo y en buenas condiciones de lo que es el urbanismo y las infraestructuras básicas municipales, supone, como digo, además una generación de empleo importante. Bueno, pues este programa que hasta el año 2012 venía contando prácticamente con una partida en torno a los 50 millones de euros, donde se incluía además se dividía en ayudas y planes para municipios de más de 50.000 habitantes, los 4 mayores, que además tienen un plan especial para pedanías. Pues se redujo en el año 2012, en el momento más álgido de la crisis anterior, prácticamente a la nada.
Se ha ido recuperando poco a poco, pero desde hace 4 años sigue congelado en 6 millones de euros. Comparemos las cifras: 50 millones de euros hasta el año 2012 e incluso anteriores, 6 millones de euros congelados en los últimos 4 años. Además, han desaparecido partidas como el Fondo de Cooperación Local, que venían siendo también ayudas importantes a los ayuntamientos para el nivel de gasto corriente, y que han desaparecido también. No solamente eso, sino que otra partida importante, como era el de Seguridad Ciudadana, donde la comunidad autónoma financiaba policía local, patrullas de policía local, en torno a 200 y pico agentes, que pues también sufrió un recorte importante en el año 2012 de 25 millones a 18, y desde entonces se ha mantenido en esa cantidad. ¿Eso qué significa? Pues significa que esos 7 millones y pico de euros que la comunidad dejó de financiar, la han tenido que asumir los ayuntamientos para poder mantener las plantillas de policía local que tenían hasta ese momento. En definitiva, tenemos una comunidad autónoma que no solamente no financia, como le obliga el artículo 142 de la Constitución, a las haciendas locales, sino que se nutre de los fondos que vienen del Estado para sus propios gastos y tapar sus propios agujeros, como bien explicaba Rafa antes por otros procedimientos. Por tanto, en este ámbito tan importante, unos presupuestos realmente no solamente raquíticos, sino que realmente roban a la financiación local. Somos además la única, termino con esta idea, la única comunidad autónoma que no tiene una ley de financiación local propia para proporcionar de manera estable a los ayuntamientos una financiación que cubran de manera, como digo, estable y segura sus necesidades de financiación a lo largo de todo el año. La única. Nada más.